Cuervo, de pronto dejé sucio el lente. Si quieres limpiarlo con tu camiseta. Gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes a los que nos acompañan en este espacio. Sean todas y todos pues bienvenidos a la Librería México del Fondo de Cultura Económica. Bienvenido, Andrés. A este que ya es tu espacio, esta es tu casa, bienvenido aquí siempre. Hoy vamos a tener una pequeña reunión en esta sala, que es la sala de esta casa, que es de todos ustedes. Y hoy vamos a meternos al baúl de los recuerdos, vamos a meternos también un poco a la historia de esta ciudad a través de las imágenes y las palabras que hablan sobre nosotros. Entonces, hoy estamos con Andrés Ospina, escritor, autor de esta genialidad y esta rareza llamada Bogotálogo. Entonces, Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Juan David, por esas palabras tan halagadoras. Gracias a ustedes por haber venido. Veo caras de amigas, de amigos, de gente que está por ahí en internet y de otros espontáneos visitantes. Gracias por sacar unas horas de su tiempo para venir a conversar sobre este libro en este espacio tan agradable. De alguna manera estamos celebrando un cumpleaños oficial de Bogotá, de manera que muy bienvenidas, muy bienvenidos, y aquí estamos. Bueno, entonces, para comenzar, ¿qué te parece si hablamos por el principio, que también pudo haber sido el fin de este libro? Lo que ustedes están viendo acá justamente es un mensaje que leyó Andrés cuando ya tenía armado este libro, lo tenía acá en la mente, decía: quiero sacar este recopilado de palabras con sus usos y desusos. Cuéntanos, Andrés, ¿cuál fue la historia de este mensaje? La historia es que para cuando este mensaje que ustedes están viendo y que pueden leer llegó, yo tenía tal vez 35 años de edad, no había publicado mucho, era un escritor sin libros y tenía la intención de materializar un segundo proyecto alrededor del español hablado en Bogotá. Esto de la mano de una convocatoria que hizo el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que en principio aspiraba a contar cómo se hablaba cachacamente en Bogotá, cómo era el habla cachaca, que a mi modo de ver es una forma de abordar a Bogotá, pero que es solamente una porción de Bogotá. Empezamos a trabajar el libro, hicimos una convocatoria, hubo muchos temas ahí, fue una convocatoria en la que, digamos, en principio participé yo recibí como un estímulo de la Secretaría de Cultura y del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y yo subconvoqué, es decir, convoqué a la comunidad a que hiciera parte, hicimos avisos en prensa de que estábamos escribiendo un diccionario del español hablado en Bogotá, y de golpe una editorial llamada Planeta, que es bien conocida porque es bien grande y además trabajo con ellos, es decir, no estoy hablando mal de ellos porque soy autor de Planeta en este momento de la vida, se manifestó en principio interesada por el libro y me dijo: mándanos el manuscrito, mándanos un borrador. Le mandamos un machote de lo que ustedes ven hoy en su primera versión, y la respuesta que recibimos fue esta. Quien tenía a su cargo el libro pensó que era un documento que excedía los intereses de un diccionario, que más bien era un libro de anécdotas, que era un libro de fotografías, que era un libro que tenía un abordaje poco objetivo, poco humorístico. Y este fue uno de los muchos rechazos editoriales que recibió Bogotálogo en la vida, y me hace muy feliz que estemos exponiendo esto acá, porque para mí constituye una pequeña venganza, ¿no? De todas maneras, uno tiene algo en el corazón como infame, y para decirlo bogotanamente produce una suerte de fresquito mostrar estas cosas. El libro afortunadamente ha sido bien recibido y es algo que la gente quiere mucho, que es lo que nos importa, más allá de que hayamos vendido o no vendido. Sentimos que la gente se conecta con el libro, que ha generado amor en cierta gente, que es un álbum familiar, una búsqueda en el tiempo, y por eso estamos acá. Gracias por exponer esto. Un saludo a los amigos de Planeta. Bueno, una de las razones por la que este libro fue rechazado en su momento es porque, a pesar de que es un libro que contiene palabras y podría
entenderse como un diccionario va mucho más allá de eso. Es un libro que, contrario a algunos ejemplos que también están ahí citados, como pudo haber sido los primeros diccionarios de Rufino José Cuervo y un montón de estudiosos de la lengua que comenzaron a decir como, acá hablan muy raro, acá hablan de una forma muy particular, y comenzaron a intentar entender esas palabras con las cuales nos definimos. El Bogotálogo es un libro que rompe esos esquemas, es un libro que no solamente se queda con este hablado bogotano de centro, de una zona como muy clásica, sino que también expande el hablado de todo el país, que termina estando contenido en esta ciudad como si fuera una olla a presión. Entonces, Andrés, ¿por qué este libro lo pensaste de este modo? ¿Por qué este libro también se te salió un poco por los bordes? ¿Y por qué quisiste hacer este libro como tan enredado, como tan cómico, como tan jocoso, a pesar de que, no sé, los señores de la Academia Colombiana de la Lengua saltaran y dijeran, ¿cómo vas a poner ahí la palabra pichurria? ¿Cómo vas a poner ahí el chuzo? ¿Cómo vas a poner ahí un montón de términos que digamos que podría decirse que están mal usados, pero que terminan siendo parte de nuestra propia identidad? Bueno, y de hecho es muy feliz pensar eso, porque gracias al libro hemos llegado a ese chuzo que es la Academia Colombiana de la Lengua, y hemos hablado con esos honorables académicos, a quienes no voy a llamar pichurrias porque se puede entender de mala manera, pero ya el libro, digamos, ha generado un interés de parte de la Academia, no para competir con filólogos o con lingüistas o con lexicógrafos, sino para hablar de cómo pensamos. El libro surge de varias obsesiones personales. Una obsesión claramente es el espacio donde nací, donde he crecido, porque la suerte me puso aquí, no porque yo haya escogido a Bogotá como un sujeto de estudio, sino porque el destino me puso acá. Me generó desde muy chiquito una obsesión con las palabras. Me interesa la manera como definimos las cosas, cómo nos expresamos, cómo las palabras que decimos nos delatan en lo que sentimos, en lo que anhelamos, en lo que extrañamos, en lo que quisiéramos ser, en nuestros hábitos. Y también cómo la palabra constituye un vehículo mágico. Cada cosa que uno dice de alguna manera se está materializando, por lo menos en el terreno hipotético, y se convierte en una verdad. Las cosas que uno dice construyen hechos, y las cosas que uno va mencionando como si fueran un conjuro construyen un mundo. Así que la idea era mirar cómo la palabra nos toca en nuestra calidad de habitantes de una ciudad, mirar cómo nos relacionamos a través de la palabra, cómo podemos hacer pactos con la palabra, cómo podemos reírnos con la palabra, cómo podemos transmitir recuerdos con la palabra, cómo podemos también insultarnos con la palabra, o agredirnos, o ser violentos, o acariciarnos con la palabra. Y el libro iba sobre eso, en gran parte, y sobre cómo una ciudad tal como esta en la que vivimos es el compendio de muchas cosas. A veces la gente tiene en su imaginario la idea de que Bogotá es la ciudad de los cachacos. La gente todavía se refiere a los bogotanos, cuando estoy seguro, no voy a hacer la encuesta porque no hay mucho tiempo, pero estoy seguro de que muchos de quienes estamos acá o no hemos nacido en la ciudad, o no tenemos una procedencia netamente bogotana o cachaca. Estoy seguro de que por aquí probablemente hay gente con ancestros del altiplano cundiboyacense, de Tolima, de otros países del mundo. De suerte que queríamos poner el código bogotano pensado como somos en el presente, los hijos de migraciones, los hijos de muchos procesos, de muchos cruces, y de Bogotá como el compendio de Colombia. Aquí hay palabras que no necesariamente son bogotanas en el sentido estricto de la expresión. Una palabra obscena que algunos sabrán que significa guasamayeta, es una palabra que viene de nuestro Caribe, no voy a definirla, para eso está el libro. Pero esa palabra la introducimos no por un capricho, sino porque de alguna manera comienza a ser parte del repertorio de cosas que decimos acá. Bueno, Andrés, entonces pues te invito también un poco a comenzar este recuento de fotografías. Vamos a parcharnos un poco, a patonear un poco también esta ciudad a través de sus imágenes, que cuando te propuse en principio este encuentro, algo que tiene esta edición y que se distancia un poco de las primeras ediciones, una primera edición que tú dices muy jocosamente que era una edición Santa Fe Millos, porque era impreso justamente en dos tintas, rojo y azul,
por cosas de presupuesto, pero que ya tiene varias ediciones y al día de hoy esta, que es la más reciente, que entre otras cosas fue uno de los libros más vendidos, si no el más vendido de la reciente Filbo, y es un libro que tan pronto sale, la gente entraña y decide comprar como si fuera la mogolla caliente de la que también habíamos hablado. Entonces comencemos a mirar estas fotografías, que esas fotografías nos hablan también de la ciudad, nos hablan de nosotros, así como las palabras. Comencemos a mirar, por ejemplo, esta fotografía donde hablamos de patonear, de charrullo, y hablemos de por qué crees tú que en esta ciudad que a veces es tan intransitable, a veces también nos patoneamos tanto, y porque justamente, como lo estamos diciendo ahorita, estamos dados un poco a echar rolo, a echar cuento, a sentarnos ahí en una cafetería, en las esquinas, a estar todo el tiempo también conversando. Bueno, hay una premisa de carácter evolucionista darwiniano que dice que las especies superiores se adaptan a los cambios. Yo no sé si sea tan cierto porque puede ser un poco racista, pero creo que algo que nos mantiene vivos y vivas a los y las habitantes de una ciudad como Bogotá es la manera como hemos sabido sobreponernos a muchas dificultades, a muchas desigualdades, a un entorno que ha sido hostil, que ha sido violento en muchos casos, que si bien tiene algo de hospitalario, porque Bogotá es una ciudad en medio de sus dificultades generosa y amable, a veces nos cubre con cierta tosquedad. Y por alguna razón nosotros hemos sabido hacer un chiste de cada una de esas cosas y hemos sabido reírnos de lo vaciados que estamos, de lo pelados que estamos, de lo líchigo que es nuestro jefe, de las condiciones precarias en las que vivimos, el hecho de que llamemos cariñosamente a una modalidad de delito que es el fleteo, que es llevarte un cajero automático y desocuparte lo paseo millonario. No es del todo chistoso, pero es una visión algo amigable alrededor de lo que puede ser más tosco. Hemos encontrado cómo patonear la ciudad y vivirla porque nos hemos acostumbrado a caminar y mucha gente no tiene alternativa. Mucha gente no tiene más alternativa que caminar y mucha gente no tiene más alternativa que habitar calle en Bogotá. Y de todas formas, por alguna razón, muchos alcanzan a sonreír en medio de esto. No digo que sea ejemplar que ninguno de nosotros quiera vivir en una situación precaria, pero es lindo pensar que patoneando se conoce la ciudad como de ninguna otra manera. Bueno, en el bus urbano también, porque si uno se sube a Transmilenio o a Transmilento o a lo que llamaban un ejecutivo, un hijo ejecutivo en otros temas, si uno se sube seguramente lo chalequean y es otra manera de hacer etnografía y tú encuentras el músico urbano, pero es como Bogotá se conoce por los zapatos, gastando la suela de los zapatos. Bueno, patoneémonos entonces por una calle, una vía, una carrera que ha sido icónica, pero que igual también es importante desmitificarla o también un poco verla como lo que es un lugar también vibrante y múltiple como lo es la Séptima. El septimazo, el famoso septimazo, donde en la época también de antaño pues era muy usual que muchos aquí tuviéramos en algún cajón o en algún álbum fotográfico alguna foto de abuelos, madres, familiares caminando este espacio. Para ti, ¿qué significa un poco también el septimazo y cómo lo ves también un poco en relación a esta ciudad? ¿Por qué es tan importante este espacio? El septimazo, la séptima, para mí esto es discutible, cada quien tiene su posición al respecto, pero a mi modo de ver, el corazón de Bogotá camina por la séptima, que en algún momento imitó el trazado de un camino que se conocía como el Camino de las Águilas Esmeraldas. Hay un libro de Juan Rodríguez Freile que se llama El Carnero, donde se cuenta la primera vez que Gonzalo Jiménez de Quesada arribó a estos predios y habló con los grandes líderes, chipchas y demás, y se dio cuenta de que aquí intercambiaban sal y esmeraldas, y por eso, siguiendo a un indígena chipcha que tenía unos panes de sal, es decir, unas piedras de sal en sus manos, siguió y llegó hasta acá, hasta esta tierra, y aquí fundó a esta noble y muy leal. La séptima, que en principio fue la calle real, digamos, en tiempos de la colonización o de la conquista, después en tiempos republicanos, ya cuando Bogotá empieza a crecer un poco más allá de la Jiménez,
y un poco más allá de la avenida 19 y un poco más allá de la 26, la llaman Avenida de la República, porque se supone que era la vía que iba a permitir que transitara la modernidad por la ciudad. Después se ponía un poco más fangosa y a la altura de lo que hoy es Teusaquillo y Chapinero ya era una tierra casi de un camino de herradura por el que ahora veníamos. Sigue siendo un camino de herradura porque los andenes están terribles, pero ahora veníamos desde Usaquén, donde estábamos hablando con nuestros vecinos del municipio de Usaquén, los usaquenses o los usaqueños, y caminamos por toda la séptima hasta acá y uno recoge ahí la historia de Bogotá. Por la séptima desfilan todos los personajes de la ciudad, desfilan los distintos estilos arquitectónicos que van desde ese estilo rústico, de casas de adobe o de esas que hacen parte de este circuito de la Candelaria, hasta el intento de modernidad que ya ocurre a la altura de San Diego. Ahí está la ermita de San Diego, que es esa hermosa iglesia que queda ahí en la séptima con 26, y luego uno sigue avanzando hacia Teusaquillo, y por la Javeriana hay un barrio que se llama Barrio Colorado, esa zona que en algún momento fue escenario de un crimen contra Rafael Reyes, por el que fusilaron a unos personajes, y uno sigue más adelante y ya empieza a rozar los predios de Chapinero, la tierra de los Chapines, ¿no?, que se llama así por Antonero. Entonces podría seguir de aquí hasta la 200, pero tomaría toda la charla, entonces voy a parar aquí en la 63. Pero la séptima es, creo yo, un espacio que narra la ciudad como ninguno. Y creo que en lo personal, si nosotros decimos amar a Bogotá, creo que tenemos que amar y resguardar la séptima. El cariño que nosotros profesemos por la ciudad nos convierte en cuidadores de la ciudad y en dueños. Uno no solamente es dueño de aquel predio, no quiero sembrar la anarquía, pero uno no solamente es dueño de aquel predio que posee por un título o valor, sino de aquel predio que habita. Nosotros podemos todos adueñarnos de alguna forma de la séptima y defenderla, sobre todo porque últimamente ha estado muy amenazada. Esas fotos de septimazos hacen parte de una costumbre que había en Bogotá, y era que ustedes iban caminando por aquí. Ya no pasa. Con mi amigo Juan Manuel Acosta una vez nos tomaron una foto de esas en los años 90, estábamos en la universidad, y nos tomaron una foto al frente del Parque Santander. Era que te disparaban con una cámara. Tú ibas caminando con tu amigo, con tu pareja, con tus compañeros, con tu esposa, con tu hijo, y los fotógrafos te disparaban impunemente, además con una cámara. Te disparaban y te entregaban una boletita y te decían: mire, señor, señorita, para que tengan un recuerdo, vayan y reclamen la foto. Uno iba a los laboratorios donde revelaban ahí sobre la avenida séptima y te entregaban ese retrato si tú lo mandabas a hacer. Y el septimazo cuenta toda esa historia. Lamentable que se haya perdido esa costumbre, pero gran parte de los que tenemos alguna relación con Bogotá porque vinieron nuestros abuelos o bisabuelos o porque nuestros padres estuvieron acá, tenemos fotos de septimazo. Miren los álbumes de ustedes y lo van a encontrar. Ese es un álbum familiar. No, y icónica también un poco esta relación también como con la fotografía, ¿no? Que es justamente lo que tú dices, algo que se ha perdido, pero igual también hace parte también de lo que es esta ciudad, de lo que nos ha construido. Pero digamos que esta ciudad, a pesar de que nos encante patonearla, parcharla, caminarla, también ha crecido y ha tenido que cambiar, y ha tenido que apropiarse también de otros espacios un poco más periféricos, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte. Y lo que es hoy Bogotá es una cosa bastante indefinible, a lo cual nos vio también un poco obligados a subirnos a aparatejos, a cebolleros, a busetas y a vivir una cosa de locos que es el trancón. Ahí están viendo justamente algo que me mandaron ayer saliendo aquí. Iba saliendo aquí de la librería y en toda la Jiménez Transmilenio mandé un poco una alerta diciendo que desalojaban la estación por un fuerte olor. Y bueno, me hizo pensar mucho también en estos cebolleros, ¿no? Que justamente tienen su origen en este olor a cebolla que tenían y que quizás muchos aquí recuerdan de esa Bogotá de los años 70, 80 hasta 90, y que bueno, hay una relación ahí con los olores. Pero entonces, Andrés, el trancón, ¿qué podríamos decir sobre el trancón y lo que dice también de nosotros y de esta ciudad? Porque esta ciudad es un atasco y porque está trancada todo el tiempo. ¿Y eso qué dice de nosotros? ¿Qué dice de nosotros? Primero, que
¿De qué hablamos? ¿De infraestructura, de movilidad, de sociología? Bueno, vamos a tratar de hacer un compendio de todo esto. Me parece muy lindo, hago un paréntesis, ver las caras de ustedes viendo las fotos porque es un efecto espejo. O sea, veo las sonrisas de ustedes mirando las fotos y veo cómo se reflejan ustedes, y al verlos a ustedes yo me siento reflejado en la experiencia que tuvimos cuando empezamos a hacer este ejercicio de aparear fotos con distintas situaciones que definen a Bogotá. Éramos sentados en un computador, Jimena Bernal, editora de este libro, a quien le agradezco muchísimo, lamentablemente no está acá, sentados mirando fotos y riéndonos, pensando qué foto podía corresponder a qué palabra, o buscando una foto que definiera un concepto, y cuando vemos la manera como reaccionan lectores y lectoras a eso, nos emociona mucho. Pero de vuelta al tema del trancón. El trancón ha sido algo que ha marcado la identidad de nuestra ciudad desde tiempos muy remotos. De hecho, si uno lee un documento llamado el Memorial de Agravios, que fue uno de aquellos textos subversivos que detonaron la independencia, el Memorial de Agravios eran los criollos quejándose de todas las cosas que no estaban funcionando bien en este virreinato. Y una de las cosas que decía era que los caminos para llegar a Bogotá eran terribles, que se trancaban los carros en algún espacio. Y no sé si sea cierto, puede ser una leyenda urbana, no tengo base, pero cuenta la leyenda que en algún momento había solamente 2 automóviles en Bogotá. Uno era de la familia Duperli y el otro no sé de quién era. Los Duperli eran dueños de una tienda de fotografía y los otros no sé quién eran. ¿Cómo los llamamos? ¿Qué apellido les ponemos? Los Acosta. Los Duperli y los Acosta se estrellaron un día un automóvil con otro y fue el primer accidente de tránsito en una ciudad que solamente tenía 2 automóviles. Esto para decir que el trancón, como la no tenencia de metro, son 2 patrimonios inmateriales de los bogotanos que deben ser exaltados a la categoría de algo importante. El trancón nos define por muchas razones. Primero, por la imposibilidad que hemos tenido, quizá por falta de visión o por la dificultad que nos ocasiona ponernos de acuerdo en cosas, de mirar hacia un solo lado en términos de transporte. En un momento viene un operador que venía de otro país del mundo, además, a poner la primera empresa de tranvía acá, que se llamaba The Bogota City Railway Company. ¿Sonó bien? La empresa de transportes de Bogotá, pues obviamente con ese nombre no tenía su oficina matriz en Bogotá, era un concesionario que teníamos con algo en otro país de habla inglesa. Dejo como tarea que investiguemos cuál es. Alguna vez hubo una huelga, le quitan esa operación a esa empresa y empieza a hacer, porque hubo una huelga, en realidad los extranjeros, esos alguna vez mandaron a una Auriga, ese era un tranvía de sangre de mulas, mandaron a este personaje a controlar la cosa, y el tipo bajó a patadas, bajó a patas a un chino, un gamincito, lo bajó a patas por allá en 1910, y afortunadamente la gente salió en masa a acabar con todos esos extranjeros que estaban haciendo eso, les quitaron la administración, y luego viene un tranvía de electricidad, ya que no es un tranvía de sangre, sino un tranvía eléctrico que se divide. Su flota eran Nemesias, por don Nemesio Camacho, y Lorencitas. Nemesio Camacho era el gerente de la empresa del tranvía, y Lorencita Villegas de Santos era la esposa de Eduardo Santos, quien a su vez es muy cercano pariente de un relativamente próximo presidente de la República de Colombia. Las Lorencitas tenían el techo platinado como un pelo canoso, y Lorencita Villegas de Santos tenía el pelo canoso. Y también lo mismo, eso empezó a funcionar hasta que en los 50 llegó Masuera y acabó con ese sistema de transporte y nos condenó a los buses. Y ahí viene la era Masuero-peñalosística, que es ese momento en que había vehículos transitando por toda la ciudad anárquicamente, no, ni siquiera anárquicamente, porque la anarquía es linda, no, desordenadamente, horrorosamente. Y el trancón es un patrimonio que nos viene desde entonces. O si no, súbanse ustedes a eso y todo lo que se ha generado como palabras, ¿no? Transmilenio, transmilleno, transmilento, transmierdero, me va a llevar hasta su casa o hasta la de su madre. ¿Qué otras cosas se dicen ahí? Si su hija sufre y llora es por un chofer, señora. Entonces existe en toda la iconografía del transporte de Bogotá una cantidad de cosas que son horrorosas, pero que dan mucha risa, ¿no? Esos pactos que había. ¿A ti te alcanzó a tocar cuando
cuando uno se subía a un bus y tenía que pagar con monedas y uno a veces se subía por detrás porque el bus venía muy lleno y Pues se uno colaba también y por Bogotá detrás. tiene la fama de que aquí somos ladrones, que somos deshonestos, pero uno mandaba los 20 pesos en monedas de 2 pesos y llegaban perfectos al otro lado, lo cual desmiente cualquier hipótesis con respecto a que aquí somos unos cacos. Pero sí, el trancón está ahí. Bueno, sí, el trancón está ahí. También nos ha dejado otra serie de términos como hasta las tetas también, estar teteado, maleteado también. A veces se ve también un poco esta palabra, se escucha también un poco en medio de sus trancones, estar apeñuscado, ¿no? Apeñuscado, que creo que si algo también define esta ciudad es que posiblemente todos nos hemos tocado con todos en medio de estos trancones, en medio del tráfico y nos hemos aglutinado como una masa difícil de moldear. Está también importante recordar dentro de estas fotografías la pérdida del corredor férreo, que también digamos que fue importante en esta ciudad, y el tranvía mierda vuelto, que también digamos que habla de lo que tú decías de los choques, y un poco también esta infraestructura de transporte que bueno, digamos que también nos ha definido como bogotanos. Pero hay otra cosa mucho más icónica que me parece también chévere ponerla aquí en un mismo lugar, y es que es la palabra vararse y desvararse, que eso también habla mucho de los bogotanos. Los bogotanos nos varamos todo el tiempo, pero también estamos desvarándonos, buscando la forma de rebuscarse también, la forma también de no dejarnos tampoco llevar por esta ciudad caótica que al todo el tiempo parece estarnos consumiendo lentamente. ¿De dónde surge también un poco ese espíritu también de esta ciudad que se vara y se desvara todo el tiempo? ¿Cómo lo ves tú, Andrés? Es algo que no creo que sea patrimonio exclusivo de Colombia ni de Bogotá, pero sí de las sociedades algo oprimidas. En las sociedades oprimidas, los pueblos oprimidos que viven en la dificultad y a los que pertenecemos todos nosotros como miembros, seguramente mayoritariamente de la clase media colombiana, pues uno vive obviamente en el mundo del retaque, del rebusque, de mirar cómo se hace una vida, a veces en condiciones que superan toda expectativa, ¿no? Uno se pone a ver y creo que el desvare es una práctica muy nuestra. El desvare es una práctica que no solamente cruza este tema de los vehículos o de la movilidad, sino que pues, ¿quién no alguna vez ha intentado, diciéndolo en términos de ahora, ¿no? Porque ahora somos emprendedores, ¿no? Pero antes, emprendedor es una manera un poco eufemística y sofisticada de ir al rebusque, que además me parece un oficio legítimo, porque a mí me preguntan cómo estoy, yo digo, en el rebusque. Y me dicen, no, no lo llame rebusque. Sí, estoy en el rebusque y soy un heredero honorable de esa estirpe de rebuscadores a la que perteneció Nerón Navarrete, a la que perteneció Don Chinche, a la que perteneció Cuzumbo. Somos herederos del Chino Águila, somos herederos de una cantidad de personajes que vivieron en ese margen económico de la dificultad, y eso de alguna manera nos engrandece. Yo no quiero hacer una exaltación de la pobreza, nadie quiere estar en una situación de dificultad económica, pero todos alguna vez nos hemos visto sin plata, ¿verdad o no? Y hemos tenido que retacar, y hemos tenido que remendar los zapatos, y hemos tenido que remontar, y eso hace parte de nuestra identidad. Entonces el desvare, otro patrimonio inmaterial. Qué buena selección de fotos la que hicieron, la que hiciste tú también, Juan David, gracias. Bueno, sí, algo también que nos define dentro de este vare y desvare está también relacionado con algo que me parece importante resaltar y que a veces no se nos atribuye, aunque también creo que es importante para entendernos. Los bogotanos solemos tener fama de serios, de trabajadores, de que todo el tiempo estamos dentro de esas dinámicas de tiempo, de afán, pero también somos lochos, pero también somos recocheros. También solemos divertirnos y también solemos tener espacios de ocio. Son espacios que son importantes reconocer, que a veces están sectorizados en ciertos lugares, pero que igual siguen estando ahí en todas nuestras calles. En ese sentido, no sé si te parece si hablamos un poco sobre este asunto de esta ciudad también
que todo el tiempo está de rumba, ¿no? Como que hay una frase que también ahorita hablábamos en el conversatorio anterior, que es el mundo de rumba, nosotros de rumba y el mundo se derrumba, que es una frase escuchada también en los 90 y que me parece también importante rescatar en este espacio a propósito de los rumberos, a propósito de echar baldosa, a propósito de, hay otra muy chévere, la de la chapa, la de Brillar chapa. Brillar chapa. Para brillar ¿no? chapa, ustedes, alguno de ustedes esta noche tiene ese plan de brillar chapa aquí en el Chorro de Brillar Quevedo. chapa, si alguna vez O en salsa camarada. tal cual. Y es algo que también atraviesa distintas generaciones, ¿no? Nos junta también un poco este desfogue que eso también pasa en ciudades caóticas como esta, ciudades donde en el día un poco también sufrimos las inclemencias del afán diario, pero también en las noches vamos a echar baldosa y también un poco a echar pola. ¿Cómo es un poco también esa relación de esa ciudad que se divierta y esta ciudad también que intenta desfogarse y desde ahí también darle un disfrute a la vida, sobre todo con la pola, que es algo que también es muy icónico de este espacio, la pola, las cervecerías y el estar hartando también un poco todo el tiempo? Hombre, esto sería un capítulo aparte, esto daría para una charla de pronto más de carácter enológico o chichológico, porque todo empieza con la chicha antes que la pola. Primero chicha, ¿verdad? Primero las bebidas ancestrales que uno puede consumir en la perseverancia, en el honorable Festival de la Chicha, el maíz y la dicha, le dicen también, que es muy importante. La cultura etílica ha sido muy grande. Tú hablas primero del trabajo, ¿no? Que somos trabajadores. Yo no sé qué tan inteligentes seamos los habitantes de Bogotá, pero sí me parece que somos los más embalados del país. No necesariamente para tener pensamientos brillantes, pero aquí la gente va a la carrera. Uno anda a la carrera y uno se acelera y no se permite ser muy contemplativo. Tú vas a otros lugares del Caribe y el ritmo, que además lo admiro muchísimo, es un ritmo tranquilo, sosegado, estoico y contemplativo. El ritmo aquí es como del afán. No hay mucha cabeza detrás del afán, pero hay una reacción, un embale no muy consciente. Y creo que vivimos muy agobiados por muchas cosas. Luego tenemos que encontrar algunos revulsivos que nos hagan salir de eso, que pueden ir desde lo más sencillo, como tú mencionas, que es, hablemos de la chicha primero, si perteneces a cierta condición social, a los whiskachos o a los amarillitos, o si vas al Gun Club, te tomas tus whiskachos con tus señores regios del Gun Club, pero también te puedes ir a tomarte tus polas tranquilamente a la perseverancia, ¿verdad? Y si mientras te tomas la pola puedes hacer un análisis y decir, bueno, ¿por qué me estoy tomando una pola? Bueno, porque esto rinde homenaje a una cerveza que en principio salió en Bogotá en 1910 para celebrar el primer centenario de la independencia nacional. Sacaron cerveza La Pola, que era la cerveza barata que se tenía que vender a la gente de clase popular. Cerveza La Pola, cerveza para el pueblo, era la cerveza más barata y rendía homenaje a Policarpa Salabarrieta y de paso también derrotaba un poco, le mordía el mercado a la chicha, como hoy lo está haciendo De Uno con los tenderos. Arriba los tenderos y De Uno a un lado. Pero, hablando del tema, la cultura del alcohol es tremenda aquí, ¿no? O sea, no solamente de las bebidas, o sea, estamos hablando del guaro, de la pola, del whiskacho, del niquelado, de una gran cantidad de cosas. El tequimón fue algo que mi generación conoció y que produjo muchas resacas. En mi generación era muy tóxico. Algunos gobiernos están pensando utilizar el tequimón como un arma química contra otros espacios e invadir los países a punta de tequimón, lo cual genera unos choques anafilácticos terribles porque eso, el nivel de azúcar es altísimo, uno quedaba así. Pero había, aparte de eso, o existen todavía conductas asociadas al consumo de alcohol. O sea, si uno se pone a tomar demasiado, pues se guasquea, ¿verdad? Que nos remite a una planta ancestral que además es ingrediente insignia del ajiaco, la guasca, ¿verdad? Y si te emborrachas y estás medio prendido o copetón, te guasquiladeas, estás guasquiladeado y es cuando uno ya está como así, ¿no es cierto? Y ahí vienen todas las prácticas de abrazarse a Doña Blanca, que es el aro de los excretorios que uno encuentra en distintos lugares, y hay muchas costumbres asociadas a eso. Entonces, si hay una necesidad de hacer fiesta, de hacer rumba, de bailar de rumba. Había un programa, ¿quiénes se acuerdan? Aquí todos ustedes son muy jóvenes, pero en mi época había un programa que se llamaba Baila de Rumba, cuyo presentador era Alfonso Lizarazo. Yo creo que mi amigo Mago Molejo sí se acuerda de eso, Pepe Plata, que además es uno de los grandes estudiosos de la ciudad y uno de los grandes
tal vez personajes que ha tomado como la misión de contar la ciudad, él sabe lo que es Baile de Rumba. Alfonso Lizarazo, que tenía un cuadro de alopecia frontocoronaria severa, usaba una gorrita así y hacía un pasito que se llamaba el pasito cachaco, porque en ese entonces se decía que los rolos, esto lo tengo que decir, soy rolo, ¿no? Creo que no somos los más rítmicos del mundo en ningún sentido. Es decir, para eso está Monpós, para eso está Cali, para eso está... Pero aquí el merengue es el ritmo que... El merengue que algunos de manera despectiva llamaban ñerengue. El merengue es el ritmo clásico para el bogotano. Un, dos, es fácil de seguir. Pero como contraposición a eso y de la mano de unos habitantes medio pandilleros que tocaron mi generación, que eran los Bee Gees, que no tienen ninguna relación con la banda británica del Imperio Británico. Los Bee Gees emprendieron la búsqueda de un pasito que se llamó el pasito cachaco. Y ese era un pasito bastante ridículo que hacía Alfonso Lizarazo para hablar de la cachaquería. Son formas de escapar y de brillar chapa, de azotar baldosa y de algunas otras cosas que no voy a mencionar porque se salen del grado de la castidad. Bueno, la pola, la chevecha, también un poco todo este tipo ¿Y qué tal los llamados? Pola o miedo, ¿no? Polo miedo, claro, una frase súper icónica que seguramente escuchamos seguido. La vaca, el goterero. Tal cual. Todo esto, pues digamos que también son una serie de palabras y de conceptos que nos han también agrupado socialmente en distintos espacios. Pero bueno, no es tampoco la única forma en la que nos hemos relacionado aquí, a pesar de que esta ciudad sea lluviosa como la lluvia intempestiva de esta mañana, o como también ciertas lluvias que nos agobian. Acá también tenemos palabras para hablar sobre otras condiciones climáticas, ¿no? Como lo puede ser también el solar o la red solana, que también son espacios que agradecemos los bogotanos con bastante euforia cuando vemos un rayito de luz y nos hacemos debajo de él 5 minutos solamente para sentir este sol que extrañamos tanto. Y esto también nos hace pensar en esta sensación de hogar, en cómo también habitamos este espacio desde no solamente esta gran ciudad que nos acoge, sino también los espacios un poco más íntimos, ¿no? Y también tenemos palabras para nombrar todos esos espacios. La tienda, las icónicas tiendas. Yo creo que Bogotá puede ser seguramente uno de los lugares donde más tiendas haya por metro cuadrado, tienditas de barrio, incluso donde yo vivo, que es un conjunto así como muy edificado. ¿Dónde vives tú? Ahora te pregunto yo, ¿dónde vives tú? Yo vivo en Kennedy. Tú vives en Kennedy. ¿Qué tal la historia de Kennedy? Una locura. Techo Tibá fue en algún momento. Hay mucho que contar. Total. Kennedy Tintal, digamos que es una zona urbanizada en tiempos modernos, pero es increíble que en esas urbanizaciones casi que por casa hay una tienda. Entonces es como si fuera una comuna, y entonces la de la casa de 98 vende panela y la de la 15 vende huevos, y cada uno tiene su tiendecita, ¿no? Como que la tienda también es un poco este concepto que también nos agrupa, pues no solamente como bogotanos, sino pues también un poco como colombianos. Pero no solamente está la tienda, sino también está un poco las distintas palabras que hemos utilizado para nombrar distintas edificaciones, distintos hogares. Está desde una también que me parece bastante chévere, que es como la de Cambuche, ¿no? Como que siempre esa puede ser un poco el inicio de todo, ¿no? Hacer un cambuche hasta armar rancho, que ya también nos remite ya como a la familia grande, hasta las clásicas quintas, ¿no? Que también tienen un trazo ahí importante en la historia de esta ciudad. Hablemos un poco sobre eso, Andrés, sobre también estos pequeños nichos disímiles entre sí, también un poco que van ligando la ciudad en su entorno mucho más hogareño, y porque eso es importante también como para Bogotá y para entendernos como bogotanos. Bueno, pensémoslo urbanísticamente y pensémoslo con el patrocinio del IDU. Vamos a hablar del desarrollo urbano de una ciudad como Bogotá. Pensemos en esas expresiones que usamos para aludir a los lugares que ocupamos, los lugares de habitación, y pensemos todo lo que eso nos dice como un oráculo. Es decir, pensemos qué diferencia realmente hay entre un cambuche y un conjunto cerrado, que es una palabra muy bogotana. Conjuntos cerrados que además tienen nombres que yo todavía no alcanzo a entender,
Es decir, ¿cómo es posible que, con mucho respeto por los habitantes de ese vecindario, pero la colina campestre ni es una colina ni es campestre? Es un barrio que nos miente de entrada. Yo no veo colina ni veo campestre. Y veo también una cantidad de edificios que dicen balcones de Lindaraja y yo no veo balcón por ninguna parte. Lo que veo es un edificio incómodo, que lo que llaman balcón es una terracita así como más o menos para que el perro pueda salir y demás, pero uno no alcanza ni siquiera a pararse. ¿Y qué dice eso sobre la forma como habitamos, no? Las unidades de vivienda, el conjunto cerrado, como es. Los conjuntos cerrados, a mi modo de ver, son una de las modalidades más perversas que tiene el mundo de robarle espacio a lo público. Nosotros deberíamos habitar la calle y libremente cercar el espacio. No quiero sembrar la anarquía entre ustedes, honorables habitantes de la ciudad de Bogotá, pero es terrible que nuestra seguridad se la estemos confiando a un operador privado y que por eso mismo nos estemos robando espacios que serían para compartir y que les quitan espacios a las tiendas de barrios. Por otro lado, para referirnos a otra cosa que me parece infame y que deberíamos quizá desterrar, está registrada en Bogotá, pero como algo que yo considero que se debe desterrar, la expresión estrato. Porque la pregunta ni siquiera es, ¿usted ocupa un predio de qué estrato? No, ¿usted qué estrato es? O sea, como si a mí me definiera de alguna manera en términos sociales, mentales, espirituales y humanos los servicios públicos que estoy pagando, cuando es una medida gubernamental que finalmente no tiene ninguna relación conmigo, ni muchísimo menos. En los estratos que llaman muy altos hay mucha pobreza oculta y en lo que llaman estratos muy bajos también hay mucha riqueza oculta, muy oculta. Y hay mucha gente que tiene condiciones que no corresponden para nada a lo que se supone que sería su poder adquisitivo. ¿O qué tal, por ejemplo, esto de llamar a unos barrios de invasión y a otros no? Si somos honestos como habitantes del planeta Tierra, ¿verdad? De esta tierra sagrada que nos dio la sabana y que antes ocupó Bachué y Bochica y Sué y los varones del sol. Soacha quiere decir en Chipcha, quiere decir tierra de los varones del sol. Ahora que mencionabas la resolana, Soacha es una tierra de resolanas. Si somos honestos, todos nosotros ocupamos predios de invasión, porque todos nosotros somos invasores de un hábitat, más allá de que tengamos o no un título o valor. Entonces, ¿hasta qué punto nos estamos distanciando por eso? Por esa manera como hablamos. O si tú tienes una quinta, ¿no? Si tú quieres ser elegante, entonces tú tienes una quinta o una finca, o la forma como hablas de la finca. Yo hablaba una vez con unos antioqueños y me decían cosas pequeñas, sutiles, ¿no? El posesivo. En Bogotá solemos decir mi finca, ¿no? Voy a mi finca. En Antioquia son un poco menos, dicen voy a la finca, pero el mi ya te impone como una característica feudal en la manera como tú hablas del mundo, ¿no? Entonces sí, cambuches, ¿qué más hay? Está Cambuches, y tenemos el rancho. El rancho. El chuzo, la choza. El chuzo, la porque choza. El chuzo no solamente es obviamente no solamente es el pincho, sino que el chuzo también suele ser o el colegio o el negocio. Porque los colegios son negocios un poco, ¿no? Y en el colegio también hay, digamos, tú puedes hablar del hueco, ¿cierto? Yo estudio en un hueco o en un colegio pupi. Hay muchos temas ahí. Es lindo porque es como un juego de memoria para mí, yo no veo las fotos. Pero ¿te acuerdas cada una de ellas? ¿Las tienes ahí presentes? Sí, me acuerdo. Bueno, hay algo también que me parece importante rescatar en este espacio en el que estamos hablando de la ciudad, y es también entender que esta ciudad no son solamente sus casas, sus edificios, sus calles, y todo ese conjunto de espacios que son importantes porque también son memoria y porque también hablan de un tiempo. Pero más importante de eso es entender las personas que lo habitan, y es entender también de dónde venimos, ¿no? Muchos de aquí venimos de distintos lados, algunos también familiares, abuelos, padres vinieron justamente a esta ciudad a tenernos, a un poco también darle sentido a esta ciudad, y desde ese hecho fortuito nos hicieron también bogotanos. Entonces también es importante rescatar a los cuchos, que también es una forma, puede ser o despectivo, pero muy cariñosa de llamar también a quienes nos precedieron. Pero me parece mucho más linda también la de Taita, ¿no? Taita como también esta figura que está ahí también acompañando. Y bueno, me tomé un poco ahí el atrevimiento también de poner una foto que creo que eres tú, Andrés, el que está en esta foto. Sí. Sí, este soy yo.
Sí, claro, inconfundible. Eso Con mi es. nana, ella es mi nana, con ella estaba hace media hora. Y con estas mismas tirantes que me han durado toda la vida. Esa foto me trae mucho recuerdo. ¿Puedo hablar de esa foto? Hablemos de esa foto, hablemos de justamente esa Esa relación. foto para mí es significativa por una razón importante, y es que el lugar donde fue tomada es la primera casa donde yo viví. Una casa cuya nomenclatura entonces era calle 54, número 2111. Hoy en esa casa donde yo vivía hay una placa, pero no conmemorativa, es una placa que dice se vende fritanga o algo así, porque ahí pusieron como una fritanguería o algo complicado. Hay un Carbon Place, creo que se llama el sitio. Es una casa en un barrio que perdió su nombre, porque es una casa en un barrio que tenía por nombre Sears y que hoy se llama Galerías. Es una casa que fue de familia en un vecindario, que fue de familia y que por temas económicos y de presión demográfica y de cambios de uso del suelo es una zona bastante comercial. Y hace poco tuve oportunidad de volver ahí. Si ustedes tienen, quienes hayan hecho ya ejercicio en la vida, seguramente van a disfrutar mucho de volver a esos viejos sitios donde amó la vida. Así dice Mercedes Sosa en una canción. Uno vuelve siempre a los bellos sitios donde amó la vida. Hace poco alguien puso un café internet ahí que ya cerraron porque no funcionó el negocio, tampoco el chuzo no prosperó, y tuve oportunidad de entrar a esa casa y de ver ese espacio que yo no volví a visitar desde hace más de 40 años. Yo viví ahí hasta los 6 años y después, como muchos, vendimos la casa y nos fuimos a un apartamento moderno en el norte, pero pues que era la quinta parte de la casa porque era muy grande. A muchos nos tumbaron así. Tengan cuidado con los especuladores inmobiliarios porque le venden a uno ese cuento, que véndeme tu casa, que aquí te hacemos un apartamento de la misma área y hacemos un edificio bien feo. Cuidado con eso. Con mucho respeto también para todos los que estén aquí, que sean arquitectos, ingenieros y demás, o si hay descendientes de Masuera, pero ese lugar es muy lindo. Es para mí mi memoria más grande de infancia y creo que fue un lugar que detonó mucho de lo que hoy está pasando en mí. Es mi barrio y creo que el hecho de que yo viva en un barrio o que yo viviera en un barrio que ya no existe es algo que me toca mucho en la vida. No sé si alguien más lo haya pasado. Calle 54, número 2111, esquina. Bueno, esta memoria es importante a mí rescatarla, no solamente por los lugares, sino también quienes habitaron ahí. Un poco también ya para ir cerrando y antes también de darles un poco el espacio para que podamos también conversar, que esto no sea solamente un lugar de diálogo, de charrulo entre yo y Andrés, sino también queremos escucharlos, queremos también un poco que nos cuenten también sus historias, que recordemos también entre todos esta ciudad. Pues nada, cerremos también con esta par de fotografías también que me parecen bien particulares sobre lo que es esta ciudad, que puede ser también un poco la de el aparatejo y también un poco el de andar montado, ¿no? Que es un poco también esta relación que a veces se tiene con la ciudad, ¿no? De una ciudad también tecnológica, una ciudad en la que hace ya, ¿cuánto va a ser? Sonaban timbres como este verso de Luis Vidales y bueno, hay una relación ahí también como con Bogotá y todos esos avances tecnológicos, pero es importante no dejar de lado todo esto, y es que más allá de esas infraestructuras, esas también espacios modernos y avances tecnológicos que seguirán yendo hacia límites inimaginables, esta ciudad es nuestra, esta ciudad es de nosotros, y por eso es importante recordarla, y es importante también recordarla a través de las fotografías, que son baúles de recuerdos vivos que van a seguir ahí durante mucho tiempo. Entonces, no sé si alguno quisiera compartirnos alguna historia o quisiera comentar algo también, aprovechando aquí Andrés, aprovechando este lugar. Yo tengo una pregunta. Bueno, la verdad es que me llama mucho la atención todas estas jergas, que son pues las que nos distinguen también como bogotanos, porque si uno va, por ejemplo, a Medellín o a Cali, de todos modos las también se cargan todos los dialectos. Una pregunta, tengo entendido que muchas de estas palabras, como por ejemplo pumecé, por ejemplo parche, que todo eso son también como fergas de chimba o que rolo. Esas algunas de estas palabras también vienen de las lenguas nativos, porque por ejemplo sé que chipche, sí, o sea, y lo que es la palabra
la chicha, por ejemplo. Y pienso que hay algunas que tienen como mucho parecido, ¿sí me entiendes? Entonces pienso que también es como la mezcla, ¿no? También de cultura la que hace que salgan así dialectos diferentes, creo yo. Una pregunta. Gracias por tu pregunta. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Natalia. Natalia, muchas expresiones que usamos son presumiblemente del chibcha. No una inmensa cantidad, pero algo del chibcha se puede encontrar. No todo lo que nos dicen que es chibcha viene realmente del chibcha. Han circulado, esto lo digo casi siempre en toda conversación, pero me parece bueno decirlo, han circulado de un tiempo para acá unos memes donde aparece una palabra como guaricha, que dicen guaricha en chibcha significaba princesa, cucha, mujer más bella que el arco iris. No hay fundamento en esto. Esto es una doctrina que han inventado un poco en la industria del turismo para hacer interesante a la gente y para descrestar a los que pagan esos tours a través de Airbnb por Guatavita. Entonces dicen, no, es que yo soy chibcha, yo soy un heredero de la cultura chibcha. Eso difícilmente puede pasar. Guaricha, por ejemplo, nos viene del Cumanagoto. Es una palabra que se hablaba más bien por el lado de Venezuela y que al parecer nos fue llegando por cuenta de los conquistadores que transitaban todos estos predios. A veces había movilidad entre indígenas de una región u otra, pero sí hay términos que son evidentemente chibchas o de procedencia indígena. Uno que pienso mucho y que siempre pongo como ejemplo es chisa. ¿Tú has oído esa palabra, chisa? La chisa es la larva del escarabajo. A veces uno levanta un tronco y se puede encontrar un tronco lleno de chisas, lo cual no es una experiencia muy agradable para muchos. Los entomófagos, yo soy vegetariano, pero los entomófagos, que son los que se alimentan de insectos, dicen que entraña un alto nivel nutricional y ponen la chisa como un masmelo a carbonizar y se lo comen. Yo no lo haría, pero dicen que es muy nutritivo. Chisa es una palabra chibcha, por supuesto, pero si quieres explorar el chibcha, una buena oportunidad es mirando en la toponimia. Estos son los nombres de lugares, porque eso sí te da una cantidad de pistas. Hace un rato estábamos hablando de que Suacha quiere decir varones del sol. Soa, cha, sue, ¿verdad? El sol en chibcha. Cha, varón. O los ríos, el río Fucha, ¿verdad? Hay muchos de esos términos que tienen un significado muy, muy especial. El hecho de que aquí en las tierras cercanas al altiplano cundiboyacense haya tantos municipios o tantos lugares que se llaman Quira, Tibaquirá, Zipaquirá, es un llamado a pensar que en algún momento una tierra era de cierta forma. El Quira sí quiere decir tierra de. Se parece, en Chocó hay algo parecido en los municipios nativos del Chocó, el Do. El Do es un sufijo que dice tierra de agua o de Quibdó, apartado. Aquí Quira, todo el Zipaquirá, Ráquira, todo esto da cuenta de esto. Pero sí tenemos algo de chibchas. Y yo creo que algunos de nosotros seremos descendientes de chibchas. Los que tenemos familia bogotana. Yo no tengo familia bogotana. No soy tan chibcha, soy más de pronto quimbaya o algo así. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta de pronto? ¿Algún comentario? Bueno, buenas tardes. Yo siento que algunas palabras como el septimazo están desapareciendo y con la desapareciendo. Hace poco tuve una anécdota, es que el año pasado, vayan a conseguir algo a la séptima y hacer el septimazo a jóvenes de 16 y 18 años. No entendían qué era el septimazo. El septimazo ahora, en la séptima, se refleja ahora para los jóvenes que están universitarios, algo como una calle insegura. Entonces ya refleja esa inseguridad, no refleja lo que era el paseo del septimazo de los años 70, 80, 50, ya no refleja eso. Yo creo que las palabras también han cambiado el significado que tenía antes. Otra anécdota que tengo es que pana es venezolano, al que arriba del Guavio hay insectos solo venezolanos y la palabra ya soltó un poco con unas que, o qué más pana, ya llegó hasta Chorro y Quevedo, ya los tenderos dicen, pana, ¿qué necesita? Sí, entonces ya no le dicen, eso es como el blog, también es de paz, y nosotros no decimos en Bogotá paz. Pero si uno va fuera del país y es colombiano, entonces ¿qué parce? No dice parce en Bogotá, se menciona como una palabra que es común en Colombia. Entonces, lo que es ese tipo de evoluciones, creo que en las palabras cambian también. O por ejemplo, ya no voy a decir voy a la tienda, sino voy a los.
Entonces, cada esquina acá, como en Ciudad de México, en cada esquina hay un Oxxo ahora. A veces ya no voy a la tienda, sino voy al Oxxo. Entonces creo que algunas palabras están evolucionando con ciertos términos extranjeros o evolucionando de acuerdo a las experiencias de la época. Entonces ya uno no te voy a transmitir y ya por chilense y pues yes, ese tipo de palabras que evolucionan. Ahorita nos vienen unas nuevas jergas y unas palabras con el metro de Bogotá. Entonces van a cambiar los términos con respecto al metro y nos vamos a tener una experiencia con mis amigos paisas que tienen en Medellín ciertos términos relacionados al metro. So, vamos a tener otro tipo y nuevas evoluciones. Ahí se encontré unas ciertas palabras nuevas, pero con origen oriental, porque China está haciendo el metro. Entonces hay unas palabras ahí medio raras creo que están subiendo con respecto al transporte aquí en Bogotá. Muy cierto, dan cuenta de eso, ¿no? Yo me acuerdo que unos de los primeros vehículos de Transmilenio que llegaron acá, creo que llegaron algunos de Brasil. Y yo no sé por qué, como anécdota lo digo, recuerdo que tenían unos avisos y decían, las puertas, ¿cómo es? Este vehículo solo se movimienta con las puertas cerradas. Yo no sé si movimienta es algo en portugués, supongo que sí, pero decía, este vehículo solo se movimienta. Y así quedan como testimonios de época, ¿no? Vamos a ver qué trae el metro. Seguro que aquí somos muy ingeniosos y nos vamos a inventar algo divertido. Pero si queremos que no mueran esas palabras, podemos usar. Yo sigo hablando de cebollero, del lechero, y sigo recordando eso. Por favor. Buenas noches, gusto. Me causó bastante gracia esa charla porque lo dije de transporte y de movilidad. Entonces es muy chistoso que de nuevo el espacio le estamos hablando del ECMAR y terminamos hablando del Rancor. Muy bacán. Yo quería preguntarte, creo que esta es la cuarta edición que tú haces del Bogotá, ¿no? Sí. No sé si entre esas 4 ediciones, ¿qué palabras has visto, has detectado que continúan y que siguen haciendo parte fundamental de la identidad de Bogotá y que otras ya no se usan, de las que de pronto términos que te sonaban mucho cuando hiciste la primera edición, el primer intento y que ya no suenan en Bogotá, ya no pertenecen a Bogotá? Bueno, van desapareciendo las palabras que ya no corresponden a cosas que existan. Hay muchos términos que en algún momento aludían a cosas que eran cotidianas y que ya no conocemos. Yo no sé qué tanto se use, habría que hacer un estudio concienzudo del tema, pero no sé qué tanto se habló hoy, por ejemplo, de la flecha, que cuando salió el bogotálogo la flecha era el teléfono barato de la bajísima gama que uno usaba porque no tenía más y que tiene un componente clasista horrible y racista, incluso porque la explicación de flecha es que cualquier indio la podía tener. Yo no sé qué tanto se hable de la flecha hoy, como tampoco sé hasta qué punto uno pueda hablar de toda la flotilla de vehículos que había. Yo no estoy seguro de que alguien de 10 años sepa lo que es un cebollero o de lo que fue un dietético, ni mucho menos. Bueno, ya me voy para atrás, esto es pre-bogotálogo, pero difícilmente alguien sabe que era una Nemesia o una Lorencita. La tranvía es interesante porque es trans. En algún momento la tranvía era femenina, es decir, ustedes leen los primeros textos de José Asunción Silva y dicen la tranvía. De algún momento a otro fue trans y ahora es el tranvía, pero fue la tranvía. Y van cambiando términos, desaparecen algunos y aparecen otros. La política trae una cantidad. Una de las inserciones que yo remarco de este bogotálogo, que es de carácter político y nacional, es el término abudinear, que no existía hasta hace un tiempo, pero que empezó a ser empleado en alusión a un presunto acto de corrupción por parte de una alta funcionaria del gobierno colombiano, o el término mermelada, que en algún momento funciona. Muchas palabras son incluso temporales y se refieren a algo que dura muy poco. Muchas han entrado en desuso y muchas otras reaparecen. ¿Cuál otra? ¿A alguien se le ocurre una palabra que se usara hace 15 años y que ya no se use? Y las que aparecen, gastrobar. Hace 15 años, ¿quién decía gastrobar? ¿Ah? Hace 20 años, no. Hace 30 años nadie hablaba de emprendimiento. ¿Ah? Incluso
Hace 40 años nadie hablaba de inteligencia emocional. Uno era avispado, no era avispado. Y ya. Hace 15 años nadie hablaba de bullying. A uno se la montaban. ¿Cómo dices, hermano? La reinvención, la resiliencia, todo ese florilegio de términos que se usan para llevarnos a la superación personal que vienen y van. O aquellos que son incorrectos, o sea, los que se usaban de alguna manera que han admitido socialmente y que hoy te cae la censura social si los usas, que son muchos también. Términos de corte clasista, machista, un montón de cosas que se van censurando. Que esa cultura de la censura sería otro tema del que podríamos hablar. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a decirle al otro cómo debe o no debe hablar? Y si no estamos nosotros mismos constituyendo un agente represivo y facho a la hora de querer ser justos. Una palabra que es la despectiva que en la publicidad utiliza en instrumentos díganle a su sirvienta que le compre chocolate. Chocolate Colombia. Exactamente. Para la sirvienta te está para eso de práctica así. Ahora aquí me colabora la señora dice uno así que eso de la sirvienta es interesante porque yo escribo aparte de Bogotálogo, yo hago otras cosas, a veces escribo ficción y si yo necesito que un personaje mío hable como un personaje de época, yo no lo pongo a hablar políticamente de manera correcta porque un personaje de los 20, obviamente yo no me refiero a un servicio doméstico como sirviente ni mucho menos, pero un personaje mío de los 20 tiene que decir así. Yo no lo puedo poner a hablar de otra manera, o si no mi personaje pierde espíritu. Pero sí, claro, muchas se han censurado. Y otra nota que tengo sobre actualmente la docencia de los estudiantes. Hay unos profesores de cierta edad dicen, hola mi chinita, hola, ya esos términos de la academia están abolidos por la cosa de género. Pues ya hay ciertas palabras de gente ya no se pueden decir. Que antes uno le pone linda, ese tipo de cosas que decían algunos profesores a los estudiantes, ese tipo de términos ya están por la academia y la universidad y colegios están abolidos. Que antes de la policía, su profesor decía, allá me chivita, no, ya esos términos ya no los podemos decir en que ciertas aulas en clase. Sí, es verdad. O los que tienen un carácter sexista o machista, o que discriminan a una población determinada, ¿no? Se me acaba de ocurrir un término que entró en desuso y está entrando en desuso. Creo que el desuso está declarado hace unos pocos años. En algún momento, de manera un poco despectiva, la gente aludía a los miembros de la fuerza policial bogotana como aguacates. Y la razón era que su uniforme era verde, ¿verdad? O los chupas, por ejemplo, también, que ya no existe el agente de tránsito especializado. El uniforme ya no es verde, entonces ya no lo podemos llamar aguacate. Nos tocaría llamarlo como un, no sé, berenjena o no sé cuál sería la manera de decirlo. ¿Quién más iba a decir algo, perdón? Hay influencia del lenguaje inclusivo en el libro, ahora. Se registran cosas. Amiga y ese tipo de cosas. No concretamente de ese caso, porque ese es un fenómeno universal, digamos, es un fenómeno que está trazando a muchos países hispanohablantes, entonces creo que es un área, digamos, que les compete a otros. No en ese caso. Algo que sí me parece importante y que hemos tratado de hacer con Bogotálogo muchas veces es definir las cosas a pesar de que no nos guste. Y esto concretamente se refiere, por ejemplo, a la manera como una palabra como perro o perra tiene dos connotaciones bastante opuestas si hablamos de alguien que venga del género masculino o del género femenino. Y es lindo registrar eso, no porque me guste, yo no lo celebro, sino más bien para poner de manifiesto que muchas de las cosas que uno dice, fue una cosa que nos pasó con Bogotálogo. En las reediciones hemos ido encontrando que yo mismo me encontré muchas veces de manera inconsciente diciendo cosas que tenían una connotación machista. Y por la simple razón uno se educa y uno va cambiando hábitos y fui cambiando palabras. Y a veces leo cosas y digo, yo cómo pude escribir esto. Entonces uno como que va encontrando caminos para expresar las cosas de alguna forma. El inclusivo no lo he pensado mucho, el incluyente. Entre otras porque tengo problemas con el concepto de inclusión, porque lo pone a uno en la posición de yo decido qué incluyo y qué excluyo. Es decir, estamos en el mundo, yo no soy quien para decir qué merece o no merece ser incluido. Y con lo de los géneros, por ejemplo, que ahora siempre es, por ejemplo, niños y niñas, sí, haciendo como... Y niñes, ¿no? Sí, ese tipo de cosas que antes era como más general. Se hablaba de un solo género en muchas cosas y ahora se
se pone siempre... No es algo que se trate mucho en el libro porque creo que es un fenómeno más universal, digamos que no estamos hablando de algo que pase concretamente en Bogotá. Más bien, hagamos una consideración de género que puede ser más interesante, digamos. Chimba y chimbo. Si yo le cambio el género al término, ahí estoy haciendo un giro importante, porque si yo te digo que esta librería es la chimba o que es una chimba, es porque es una gran librería. Pero si yo le pongo a esto un superlativo y digo, esta librería es muy chimba, no estoy diciendo propiamente que sea un lugar particularmente agradable, ¿no? Y si yo te digo, mire, yo le voy a pagar una cifra que va a ser la chimba, para usted pues te estoy ofreciendo un monto importante. Pero si yo te digo que te voy a entregar un cheque chimbo que ya no existe porque el cheque tampoco es un título o valor que se está usando, pues cambia el asunto, ¿no? Y eso es bien lindo, ¿no? O temas del lenguaje inclusivo, por ejemplo, la expresión marica, no aludiendo a una elección de género, sino a la camaradería, que es más o menos análogo al huevón de los chilenos, ¿no? Nosotros teníamos un compañero que era de Santiago de Chile, que hablaba así en la universidad, y el huevón se le salía carato, y pobre, y aquí hacemos lo mismo, ¿no? Está bien, que un hombre le diga a otro marica, me parece que tiene sentido, pero si uno le pusiera lógica al asunto y un poco de neurodivergencia, ¿cómo le dice una mujer a otra marica? Dile cómo le corresponde según su género. O porque una mujer le dice a otra de manera amigable, además, huevona, pues dile ovariona, que tiene una relación más lógica con la anatomía y no pasa. Entonces, digamos, esa sí podría ser una consideración de género digna de ser analizada en un libro como Botálogo. Y el término marica, pues yo creo que ya carece de mucho de las connotaciones sexuales que tiene y es más un viejo, hermano, amigo, ¿no? ¿Alguien más por ahí? No sé. Bueno, antes de continuar con esta última pregunta, pues quisiera también un poco ir cerrando el espacio, anunciando pues algo muy importante, y es que este libro, pues el Bogotálogo, en esta edición que es reciente, ya se está agotando, ya quedan muy pocos ejemplares. Gracias a Siglo del Hombre, quien nos permitió también tener este libro aquí nuevamente. En muy pocas librerías está, casi que esta es la única librería en la cual aún quedan bogotálogos, así que no se queden sin su ejemplar. Y bueno, antes de darte la palabra, pues también de nuevo, gracias Andrés por haber aceptado esta invitación, por haberte caminado, parchado esta ciudad conmigo en este pequeño momento a través de las fotografías, y gracias a Siglo del Hombre y al IDPC por haber hecho eso también posible. Ahora sí, te dejo con la pregunta y Andrés, te dejo el micrófono. Andrés, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un honor estar aquí al frente de alguien que sabe desde lo etimológico, lo morfológico de una palabra. Y esta carta de navegación ha sido muy divertida para mí porque como persona nacida en los 90s siento una nostalgia incluso torreatoria de mi mamá, mis abuelos. De hecho, tuve el lujo de tener una bisabuela hasta hace 2 años. Yo quería preguntarte algo muy personal, muy del individuo. Yo te escuché muy claramente decir que pues es ridículo estratificar a alguien por los servicios que paga. ¿Tú qué diagnóstico le haces a cada ser cuando tú escuchas las primeras palabras que salen? Es simple, ese ser que, maricas también soy ideados, también sé. Y 2, ¿qué personajes de Colombia consideras que tienen un léxico impecable? Que si tú escuchas y digas orgásmico, por ejemplo, yo considero a Pilar Castaño cultísima, me encanta que hable 5 idiomas, y las escucho escuchar a Chantal Simón Agudo y lo dicho Shakira. Quisiera saber estos 2 elementos en ti, ¿cómo funcionan? Vaya preguntas. Bueno, ¿por dónde empezamos? La primera es con respecto a la clasificación de la gente a partir de la manera como habla, ¿cierto? Pues yo tengo un oído sensible, de alguna manera, pero hay que pensar que ese oído se afina no solamente en función de la condición económica de alguien, sino de muchas otras. Es decir, tú te mueves como hablante de una lengua cualquiera en una matriz, evidentemente de carácter económico, pero también de carácter generacional, ¿verdad? A la gente se le notan los años en el acento y en la musicalidad que tiene.
un habitante octogenario de Bogotá seguramente no habla como un joven habitante de Bogotá, tal como aquel que tengo a mi derecha. Un punqueto bogotano seguramente no va a hablar igual que alguien que tenga flow en Bogotá. Y también hay algo de geográfico en eso. Se supone que un habitante de cada extremo de la ciudad, lo cual es muy lindo, tiene una música diferente. Esto hay que recibirlo como quien degusta con el oído la manera como alguien se comunica, no como un mecanismo de diferenciación o de sentir que yo tengo un saber superior al de los demás, o que mi acento es más play o más obrero o más culto o menos culto que el del otro. A mí me parece que lo que enriquece a una ciudad como Bogotá es la musicalidad enorme que hay. Si nosotros pudiéramos poner en términos musicales la manera como hablamos, la rítmica con la que hablamos, las síncopas que ponemos cuando hablamos en terceras o en distintos intervalos, cuando hacemos una cantidad de cosas, ¿no? Entonces es lindo pensar en eso, ¿no? Que yo afino el oído y me gusta oír, pero disfruto de la manera como habla cualquiera y a todos les aprendo. Y de todos encuentro algo que sentir. Y con respecto a quien tiene una habla exquisita, me da vergüenza decirlo porque es un tipo porque no tengo mucho respeto en términos de su probidad como figura pública, pero quienes lo conozcan, Alberto Santofimio Botero es un tipo que tiene una oratoria espléndida. Estoy hablando de la manera como habla y cómo se comunica. No estoy aprobando ninguna de sus acciones, entre otras porque estuvo muy cerca de un capo del narcotráfico a quien llaman el patrón, pero me parece un personaje muy bien hablado. Y con respecto a la escritura, me parece que un maestro fue Alfredo Iriarte, que ya no está vivo, pero creo que era un personaje cuyo manejo del léxico lo admiro. Lo traté de imitar durante muchos años, no pude, me frustré y aquí estoy hablando con ustedes de Bogotá. Pero sí, creo que esos personajes son lindos, ¿no? ¿Quién más se me ocurre que pueda tener un léxico lindo? No, esos dos. Estoy pensando en alguna mujer, pero no se me viene a la cabeza alguien que lo haga de manera particularmente graciosa. No, creo que es Santofimio y no es tan bogotano, no, es tolimense, ¿no? Pero bueno, digamos que es un bogotano por adopción para seguir aumentando los descréditos de esta ciudad con respecto a la gran cantidad de gente que la ha desacreditado. Y gracias por tus palabras, hermano. ¿Algo más? ¿No? Bueno, Andrés, nuevamente gracias a ti, a Siglo del Hombre, al Fondo de Cultura Económica, Librería México y al IDPC por haber hecho esto posible, y sobre todo gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este viaje a través del Bogotálogo y sus fotografías. Los invitamos de nuevo a adquirir estas últimas copias del libro, a aprovechar que está Andrés por acá también, de pronto ahí se lo firma, de pronto si está sí, aquí de estamos. buena onda. Entonces, nada, muchísimas gracias. ¿Puedo decir algo? Gracias a ustedes por estar aquí, gracias por ser un interlocutor tan digno. Tal vez este sea el último acto que se haga de Bogotálogo, por lo menos de esta edición, y quizás esta sea la última edición que se publique de Bogotálogo. Que sea esta una oportunidad para agradecer a todos ustedes que de alguna forma se han sumado a esto con entusiasmo, que se han sumado a un proyecto que nos encantaría que continuara. Me parece importante agradecer al equipo de Siglo del Hombre que pues han hecho una labor de absoluto compromiso con esto y han convertido al libro en lo que es, a quienes han aportado estas imágenes que hacen parte del álbum familiar, a Jimena Bernal, editora, a Jessica Costa, diseñadora, de todos los que han hecho de este libro lo que es, que finalmente no se trata de un mérito mío, sino un trabajo de equipo y un trabajo de ciudad. Entonces, qué lindo estar celebrando esto con ustedes y muchas gracias por venir y por estar acá. Un aplauso para ustedes, por favor. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos?